Hola mis amigos de YouTube, gracias por acompañarnos en este nuevo video. Espero que se encuentren súper bien. En esta ocasión te voy a enseñar cómo preparar un delicioso cerdo asado, pero en freidora de aire. Es una opción totalmente diferente y muy deliciosa. Vamos por los ingredientes y la preparación de nuestra deliciosa receta. Para preparar nuestro delicioso cerdo asado en freidora de aire vamos a estar utilizando 1,5 libras de carne de cerdo, 1 cucharada de ajo en pasta, media cucharadita de orégano molido, media cucharadita de sazón en polvo, 2 cucharadas de aceite de oliva, el agrio de una naranja o un limón, media cucharadita de sal molida y una pizca de pimienta. Ya nuestra carne la hemos limpiado, vamos a estar agregando la sal y la pimienta. Vamos a agregar y a distribuir bien para que toda nuestra carne absorba lo que es la sal y la pimienta. Agrego una pizca de pimienta porque en casa no solemos consumir la pimienta y a los niños no les gusta. Vamos a virar bien la carne para que así se le pase o se le unte bien lo que es la sal y la pimienta. Este paso es muy importante porque vamos a llevar a reposar nuestra carne y es necesario que absorba todos los sabores que hemos ido añadiendo. Luego de haber distribuido bien en toda la carne, la vamos a dejar reposar por aproximadamente 5 minutos en la meseta. Lo vamos a tapar y lo dejamos reposar. No me salten los anuncios. Déjame decirte, por cada anuncio que tú ves, YouTube me da una recompensa. Colabora con la causa, no me salten los anuncios. Mientras la carne se va reposando, vamos a estar preparando nuestra marinada. Agregamos en este recipiente el agrio de la naranja. Ahora estaremos añadiendo el ajo, el sazón en polvo y el orégano. Vamos a integrar bien hasta formar una mezcla homogénea. Vamos a mover bien. Y por último, entonces vamos a estar agregando las 2 cucharadas de aceite de oliva. Agregamos la primera cucharada. Es importante que agreguemos el aceite de último porque así hay más probabilidad de que los primeros ingredientes que añadimos, que son en polvo, se disuelvan. Y como les dije, si usted tiene ajo en polvo, puede utilizarlo a la perfección, pero como el que tenía era ajo en pasta, es el que estoy utilizando. También el proceso de marinar la carne es muy importante, ya que esto va a lograr que nuestra carne quede mucho más jugosa y quede muy tierna por dentro. Ya aquí tenemos la mezcla preparada, vamos a buscar la carne. Para más facilidad y poder trabajar nuestra carne, vamos a agregarla a este tazón que es mucho más cómodo. Luego de haber agregado la carne, entonces vamos a estar marinando la misma. Vamos a agregar una pequeña porción primero. Vamos a distribuir bien. Si es necesario, vamos a estar introduciendo la mano con el objetivo de que nuestra carne quede bien marinada. Vamos a integrar bien y luego de que hayamos integrado bien la primera parte, vamos a estar añadiendo la siguiente. Como les dije, esta receta la vamos a estar preparando en nuestra freidora de aire. Les voy a dar unos tips más adelante para que así usted no vaya a descomponer su freidora con ciertas prácticas que solemos utilizar. Vamos a seguir moviendo bien. Es importante que toda la carne esté bien untada de nuestra marinada. Esto tiene un sabor súper delicioso. Yo espero que ustedes puedan elaborar esta receta en casa. Les aseguro que no se van a arrepentir. Luego de haber integrado bien, vamos a llevar nuestra carne a reposar por aproximadamente 1 hora. Esto es para lograr que nuestra carne quede mucho más deliciosa. Mientras nuestra carne se está marinando, les voy a mostrar el acompañante perfecto para nuestra deliciosa carne asada. Vamos a estar utilizando esta yuca espectacular. Aquí tenemos aproximadamente 1,5 libras de yuca.
Esta yuca está recién sacada de la tierra. Un truco para que la yuca no se le vaya a dañar o añejar muy rápido es agregarle tierra y un poquito de agua. Así va a parecer como que la yuca está debajo de la tierra y no se va a dañar tan rápido. También vamos a necesitar una cebolla mediana y 3 cucharadas de vinagre. Ya hemos lavado y cortado previamente nuestra yuca. Le extraímos esta parte. En mi país le decimos que es el corazón de la yuca. Según mi abuela y mi madre, hay que retirarle esta parte del medio porque así la yuca se va a ablandar mucho más rápido. Lo que vamos a hacer es, en un recipiente, llevamos a la estufa, agregamos la cantidad de agua que nuestra yuca quede cubierta y vamos a añadir la cantidad de sal que sea necesaria. Vamos ahora a cocinar nuestra yuca. Ya nuestra deliciosa carne se ha marinado. Esto tiene un olor increíble. Yo espero que ustedes puedan preparar esta deliciosa receta. Luego de aproximadamente 4 horas la dejamos reposar para que así absorbiera los sazones mucho mejor. Vamos ahora a llevar nuestra deliciosa carne a la freidora de aire. Lo que vamos a hacer ahora es precalentar nuestra freidora de aire. Tiene aquí en la opción de hornear carne y vamos a iniciar con el proceso de precalentado. Lo van a poner en caso de que su freidora de aire no sea digital, pues manualmente lo van a poner a la temperatura de 300 o 275 grados. Vamos a precalentar. Ya la freidora me indicó que debo de agregar el alimento. Me cogió un poco el tiempo. Lo que voy a hacer es que voy a sacar. Extraímos la bandeja. Ahora vamos a ir colocando la carne. Vamos a colocarla lo mejor posible para que así se pueda cocinar mucho más rápido y quepa toda la cantidad de carnes que tenemos aquí para cocinar. Miren qué bonita se ve nuestra carne. Esta receta es súper deliciosa. Además es una opción más saludable de cocinar el cerdo, ya que la cantidad de grasa va escurriéndose y no queda prácticamente nada de grasa en nuestra carne. Vamos a llevarla nuevamente a la freidora. Han pasado ya justamente 15 minutos. Vamos a sacar nuestra carne. Observen qué bonita va quedando. Lo que vamos a hacer es girar la carne para que se cocine del otro lado. Vamos a virar toda nuestra carne con cuidado. Viramos nuestra carne para que así se pueda cocinar del otro lado. Ya de por sí la carne se ve súper deliciosa. Luego de virarla vamos a llevarla nuevamente a la freidora y ustedes van a ver el fabuloso resultado de nuestra carne. Ya nuestra carne está lista. Observen qué bonita se ve. Ahora vamos a servirla para que ustedes puedan apreciar mucho mejor cómo ha quedado. Aquí tenemos ya nuestra cebolla, la hemos picado. Con esto lo que queremos es mostrarle cómo preparar un rico encebollado dominicano. Los que han comido, los que son del país y están fuera y han probado un picapollo con yuca, saben a qué me refiero. Aquí voy a estar agregando todas mis ruedas de cebolla y voy a agregar el vinagre. Esto es para darle un mejor sabor a la yuca. También va a ayudar a que se mareen un poco la cebolla y luego vamos a ir a la estufa para cocinarlas un poquito. No es que le vamos a dejar mucho tiempo. Vamos a darle aproximadamente 2 minutos en la estufa en un sartén. Agregamos un poquito de aceite, agregamos la cebolla y un poquito de sal y ustedes verán que esta cebolla va a quedar súper deliciosa. Ahora vamos a empezar a servir nuestra deliciosa carne. Miren qué belleza, qué delicia. Esto de verdad súper delicioso. Si a usted le gustó esta receta, déjenme en los comentarios. Esto de verdad que es una verdadera fritura dominicana, pero más saludable, ya que la hemos preparado en la freidora de aire. Ahora vamos a estar colocando nuestro acompañante, que es la yuca. Para los dominicanos que me siguen, esta yuca es la verdadera yuca agua tibia. Y para los que no son dominicanos, agua tibia quiere decir que cuando usted echa esta yuca en el caldero, antes de empezar a hervir, ya esta yuca está lista. Miren aquí.
Esto es lo que se llama un verdadero plato. Y para complementar esta delicia, aquí tenemos el arma secreta, la real cebolla, el real encebollado que estamos agregando a esa deliciosa yuca. Miren aquí esta delicia, wow, de verdad. La voy a echar toda porque quien se va a comer esta yuca encebollada le encanta la cebolla. Y dijo, échasela toda, que eso me la como yo solito. Y miren aquí cómo ha quedado nuestro delicioso plato. Cerdo asado con yuca encebollada. Una receta súper deliciosa, fácil de preparar, que todos van a disfrutar. Hola, soy Claribel Pacheco. Gracias por disfrutar de nuestras recetas. Te dejaré vinculado 2 videos para que sigas disfrutando de esta y otras recetas que tenemos en nuestro canal.